Hola, vamos a compartir el devocional hoy día en Mateo. Nos toca el capítulo 22, los versículos 15 al 33. Son, podríamos decir, dos partes que vamos a estar viendo. Así que vamos a orar y luego vamos a ver de qué se trata esto. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú bendices nuestras vidas diariamente, Señor, con estos devocionales. Te pedimos en esta hora tu bendición para poder entender bien, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda entrar a nuestras vidas y pueda también dar con ella fruto, Señor, fruto que pueda ser agradable a ti. Así que nos encomendamos en esta hora en tus manos para pedir tu bendición, tu guía, Señor, y una vez más te damos las gracias porque también nos permites poder compartir tu palabra y nos instas cada día, Señor, a estarte buscando y a estarte conociendo cada vez más. Así que pedimos en esta hora tu bendición y agradecemos lo que haces en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo 15 del capítulo 22 de Mateo hasta el 22 van a hablar algo que tiene que ver con el tributo. Esto lo hemos visto antes y leyéndolo rápidamente dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y su inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Después viene otra historia. La vamos a leer también del 23 al 33, donde ahora aparecen los saduceos. Dice el versículo 23: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, ¿en qué vamos a poner el foco hoy? En que en estas dos partes de la historia que hemos leído, hay algo en común que, vamos a leerlo de nuevo, versículo 15 y 16, en la primera historia, en la primera parte, dice que se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Es decir, estaban empeñados, estaban convencidos en tratar de buscar la manera de encontrarle un detalle a Jesús. ¿Qué hicieron? Versículo 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, y todo lo que ya después vimos. ¿Qué es lo que ellos estaban buscando entonces? Cómo encontrarle un error a Jesús, cómo tentarlo, cómo hacerlo caer, cómo buscar la manera de poder contradecir lo que él decía o encontrar un error dentro de las cosas que él enseñaba, etc. Y en esta segunda lectura que hicimos, eso es lo que tienen en común, que aquí también ocurre lo mismo. Dice que en este caso los saduceos, que decían que no había resurrección, fueron a él y le preguntaron diciendo, y vemos esta historia, ¿no es cierto?, donde varios hermanos van teniendo
una mujer, dado que la anterior no pudo tener descendencia, e intentan saber, bueno, de quién va a ser, perdón, esta mujer en el momento de la resurrección. Básicamente, ¿no es cierto?, las respuestas de Jesús van en dirección a que lo primero era que lo del César era del César y lo de Dios era de Dios. Por lo tanto, había que cumplir con ese tributo que ellos estaban preguntando. Para el caso de la resurrección, es una respuesta más dura porque los saduceos, que basaban sus creencias en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros que nosotros conocemos de la Biblia, ellos deberían haber sabido que la resurrección era tal, solamente que no de la forma en la que por lo visto ellos habían escuchado, porque de plano ellos no lo creían. Y le dice de esa manera, le dice: ustedes están equivocados, erráis ignorando las escrituras. O sea, a pesar de que se jactaban de conocer los primeros 5 libros correctamente, él le dice: no, en realidad no están entendiendo de qué se trata. Y le cita un versículo que estaba ahí, que Dios le dice a Moisés, que es: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este versículo está apuntando a que las personas de Abraham, de Isaac y de Jacob no están muertas. No le dice: yo fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Isaac y fui también el Dios de Jacob, sino que lo es, lo fue, es y será, porque de alguna manera les está enseñando de que la resurrección, en la cual ellos no creían, en realidad sí existía, pero no iba a ser de la forma en la que ellos la estaban planteando, sabiendo ellos que lo que estaban buscando en realidad era tentarlo, porque no estaban preguntando por querer aprender, sino que lo estaban haciendo para poder entrar en un debate con él y tener una discusión, ¿no es cierto? Y les explica que en realidad la resurrección sí está, que es un principio basado también en el Pentateuco, y que en realidad los hombres posteriormente no vamos a estar dándonos en casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles. Pero, ¿dónde quiero centrarme hoy día? Esto fue como un resumen, ¿no es cierto?, de estas dos partes. En lo que quiero centrarme es que, como ya les decía, hay en común en estas dos partes el hecho de que están buscando cómo tentarlo, están buscando cómo hacerlo caer. Pero ¿qué es lo que me gusta? Que el versículo 22 cierra esta primera parte diciendo: oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, ellos fueron buscando algo, pero cuando obtienen la respuesta de Jesús, dice que quedan maravillados y desisten de su propósito, desisten de lo que estaban buscando y se van. ¿Qué es lo que ocurre en la segunda parte? Dice que cuando Dios le contesta que Él es un Dios de vivos y no de muertos, dice el versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, nos encontramos aquí con preguntas, en este caso que le están haciendo a Jesús, y nos encontramos con respuestas que van más allá de lo que las personas incluso se pudieran haber imaginado. Son respuestas que en el primer caso los dejan maravillados a tal punto que se van, los dejan tranquilos. En esta segunda parte no dice qué ocurre realmente con los saduceos después de la respuesta, pero dice que la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y qué es lo que quiero compartir hoy día después de todo esto que hemos hablado? Nosotros no conocemos el corazón de las personas con las cuales conversamos del Señor, a las cuales pueden hacer preguntas en una escuela dominical, pueden hacer preguntas en nuestro trabajo, en nuestras casas. No tenemos esa capacidad de discernir que tuvo el Señor Jesús. Pero si buscamos al Señor, si buscamos nuestra comunión con Él, de alguna manera vamos a poder, cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, de la mano del Señor, tenemos que buscar la manera de poder contestar sabiamente. Contestar entendiendo qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros y está haciendo también con la persona que formula la pregunta. Porque muchas veces estas preguntas van enfocadas para simplemente discutir, para demostrarle al cristiano, en este caso, su error, entre comillas, y buscar un argumento que lo deje callado. Otras veces no, son preguntas genuinas, ¿no es cierto?, para poder aprender, para poder conocer más. Como les digo, nosotros no tenemos la capacidad de discernir cómo es el corazón de la otra persona, pero en la medida que estamos en comunión con Dios, vamos a poder entender también qué es lo que Dios está haciendo. Y de alguna manera la motivación hoy día es
es animarnos a eso, a estar en comunión con el Señor para poder responder, para poder enfrentar estas situaciones de la mejor manera en Él. Es decir, tener la respuesta de acuerdo a lo que el Señor está haciendo. Como le decía, quizás Dios está orando en la otra persona y a lo mejor nosotros muchas veces cometemos el error de contestar a la ligera, de contestar equivocadamente, y acá vemos que Dios siempre está haciendo cosas. En este caso, Él tiene una conversación, en esta última parte, con los saduceos, pero la gente aún así estaba atenta y aún así pudo admirar esa doctrina. Por lo tanto, eso quiero concluir hoy día, que estemos en comunión con el Señor, que busquemos la comunión con Él, para que, como ya decía, podamos entender qué cosas Él está haciendo a nuestro alrededor, que quizás ni siquiera nos damos cuenta, y podamos ser de bendición también para otros, para responder lo que hay en el corazón de la otra persona, y de esa manera no quedar bien nosotros, sino poder honrar el nombre del Señor. Así que eso, hermanos, que el Señor les bendiga.